Llegamos a la última conferencia de esta jornada que organiza el Instituto Estudios Ceutí y tenemos la suerte de contar con el profesor Luis Miguel Ribeiro de Oliveira Duarte. Es doctor en Historia Medieval y profesor catedrático en la Facultad de Letras de la Universidad de Oporto. Pertenece al Centro de Investigación Transdisciplinar Cultural, Espacio y Memoria y especialista en Historia Militar, Judicial y Criminal e Historia Urbana. También he de destacar que forma parte del Departamento de Historia y Estudios Políticos Internacionales en la Facultad de Oporto y pertenece a la Fundación para la Ciencia y la Tecnología. Es autor de numerosas publicaciones y numerosos libros y he querido destacar su colaboración en la redacción de Historia Militar de Portugal. Su intervención, su conferencia de esta noche se titula La expedición de 1415, las dudas que persisten. Muchas gracias. Cuando quiera. ¿Sí? Buenas tardes a todos. Yo no podía empezar de otro modo sino agradeciendo al Instituto de Estudios Ceutís la muy honorable invitación que me ha hecho para participar en este coloquio. Y lo hago naturalmente en la persona del doctor Fernando Villadas, a quien muchísimo agradezco. Y aprovecho para agradecer el trabajo que ha tenido conmigo la señorita Pilar Hernández, tratando de todas las cosas. Desde aproximadamente 15 años que me vengo dedicando también a la historia militar y, en concreto, a la presencia portuguesa en el norte de África. Me atreví a publicar algunos trabajos sobre la conquista y la presencia en Ceuta, por lo cual esta es una excelente oportunidad para compartir algunas de las hipótesis que he venido planteando. No me interesa particularmente un enfoque polémico, antes una exposición capaz de proponer algunas interrogaciones, algunas dudas, desde luego mis propias dudas. En todo este tiempo que llevo estudiando la Ceuta portuguesa, creo haber dado una que otra respuesta a algunas de esas dudas, pero me surgieron muchas más. Y voy entonces a empezar si quieren, a pensar en voz alta sobre algunos de estos temas. Empezando por esto, ¿de qué manera la tomada de Ceuta y su colonización han sido en general comprendidas y tratadas por los historiadores portugueses? Presentándoles a esa tomada y a esa colonización como el inicio de nuestra expansión y de las descubiertas, un concepto que, como ustedes sabrán, cada día se utiliza con más precaución, el de descubiertas. Sencillamente porque no se puede hablar de descubrir pueblos que están más que descubiertos a sí mismos, ¿no? Pero eso es para otra discusión. Discutiendo hasta no poder más las razones de la conquista portuguesa de la ciudad. ¿Por qué Ceuta? Describiendo de una forma poco crítica o nada crítica el episodio militar y, por lo tanto, exagerando los méritos y la gloria de Enrique el Navegante. Por último, estudiando bastante mal la historia de la presencia portuguesa en los 165 años que se seguirán después de la conquista, o, si quieren, la historia de los 225, si consideramos la unión de las dos coronas con Felipe II. Voy entonces, como he dicho, compartir con ustedes algunas ideas y sobre todo bastantes dudas sobre estos 4 puntos. Veamos en primer lugar, y en mi opinión, a lo mejor contrastante con alguna opinión ya expresa en este mismo coloquio, posiblemente por amigos y colegas portugueses, lo que veamos decía lo que la conquista de Ceuta no fue. No fue seguramente el inicio de la expansión territorial portuguesa para fuera de la península ibérica, porque eso lo fueron las varias tentativas
incluso militares, para ocupar las Canarias ya en los años 30 y 40 del siglo XIV, con la feroz oposición de los habitantes del archipiélago de la corona de Castilla. Claro, si queremos, Ceuta fue la primera tentativa de expansión territorial extrapeninsular concretada con éxito. Eso sí lo fue claramente. Mucho menos la conquista portuguesa significó el inicio de la presencia peninsular o europea en Marruecos. Genoveses, andaluces, aragoneses mantenían un intenso comercio con esta orilla del Mediterráneo en los siglos XII y XIII. Si no tenían una presencia político-militar, tenían mercaderes, tenían factorías, tenían souks. Durante la batalla por la conquista de la ciudad, los portugueses se encontraron con el souk genovés en uno de los episodios más raros de los combates. Ni siquiera como plan de ataque o de expansión, la expedición portuguesa fue especialmente innovadora. Alfonso X habló repetidamente de su sueño de la cruzada de Allende. Castilla siempre ha sido protagonista de primera línea en la Guerra del Estrecho. Mucho menos la tomada de Ceuta fue un momento fundador de la impresionante aventura marítima de los portugueses. Este ataque a Ceuta, hoy estamos todos de acuerdo, fue claramente otra cosa. No una exploración de valientes marineros, mucho menos, como tanto decimos en nuestros días, un feliz encuentro multicultural, no tuviera condiciones para hacerlo. Fue solamente la continuación de la reconquista cristiana pura y dura contra los musulmanes, que habían sido políticamente expulsados del territorio portugués en 1249, y digo políticamente porque afortunadamente quedaron muchísimos musulmanes en la parte sur de Portugal, tantos como para influenciar de forma magnífica nuestra cultura, nuestro pensamiento, nuestro vocabulario. Los moriscos, así los llamaban los documentos, serían, eso sí, definitivamente banidos de Portugal en 1497, cuando nuestro rey Manuel los expulsó para agradar a los reyes católicos, cuya hija pretendía desposar. Creo que es importante subrayar esta idea. La expedición militar de 1415 se quiere una prórroga natural, entre comillas, de la avanzada para sur que ha caracterizado la construcción de Portugal desde la primera mitad del siglo XII. O sea, un hecho político y militar de enormes consecuencias que no tuvo mucho de experimental, de desconocido. Vamos, fue bastante novedoso para los portugueses atacar por mar una gran ciudad alejada de su territorio, que no tuvo mucho de desconocido, pero más que nada seguramente no fue, el primer jalón del futuro y genial plan de las Indias, o sea, del deseo de llegar a las Indias no por el poniente, sino por el levante, entonces contornando a África. Ese plan, si queremos ser rigurosos, hay que atribuirlo a nuestro rey Juan II, rey de Portugal a partir de 1481, y no a Enrique el Navegante. Pero, y aquí ya estoy matizando cosas que escribí hace mucho, si la conquista de Ceuta en sí misma, la sencilla tomada militar de esta ciudad, nada tiene que ver directamente con los viajes marítimos de los portugueses, tiene todo que ver con ellas indirectamente. ¿Y por qué? Porque la conquista de 1415 significó el comienzo de la fama y, lo que es más importante, de la riqueza, de la interminable riqueza material de Enrique. Y fue esa inmensa riqueza que le permitió hacer lo que hizo en las décadas siguientes. Poco después de la conquista, Enrique fue nombrado por su padre, el rey Juan I, el nuestro, no el vuestro, con una cosa muy rara en la cabeza, al parecer inglesa. Enrique, decía yo,
fue nombrado como gobernador y defensor de Ceuta. Y gracias a eso se convertirá en un hombre riquísimo, tal vez o seguramente el más rico de Portugal. Sería para toda una otra conferencia explicaros todo lo que detuvo y recibió Enrique en sus días. Una serie de monopolios de producción, un ejemplo sencillo, el monopolio de producción del jabón, una cantidad que todavía no terminamos de calcular completamente de recaudaciones fiscales en todo el reino. Y es gracias a esa inmensa riqueza que Enrique podrá, entre los años 20 y los años 50 del siglo XIV, financiar las expediciones marítimas que contornaron la costa occidental de África, bueno, una parte importante de esa. Por eso Ceuta entra en esta historia, al contrario de lo que pensaba yo y escribí hace algunos años. Entrando más directamente en el tema de la conquista, la fuente histórica principal, de la cual se ha hablado ya mucho, mi amigo Felipe lo hizo hace pocos minutos, la fuente principal es la crónica de tomada de Ceuta, la crónica de la tomada de Ceuta, de un cronista llamado Zurara. Tiene muchas posibilidades, tiene muchas informaciones, tiene una riqueza muy grande, pero tiene sus trampas, tiene sus peligros. Es una historia de guerra contada mucho más tarde por Enrique, él mismo. Es la historia de su mítica iniciación guerrera, por la cual pasó con 21 años, y que cuenta al cronista a sus 55. Y una historia de guerra contada a alguien que no conoce África y no conoce Ceuta, ni mucho ni poco, nada. Zurara es una persona muy honesta y empieza diciendo, yo no era nada, yo andaba en el suelo, yo vivía en la basura. Y fue Enrique que me fue coger a la basura. Y hoy yo soy lo que soy gracias al infante Enrique. Es muy honesto, pero nos da la idea a lo que viene y qué tipo de historia contará. La historia que su señor, con 55 años, repito, va a rememorar, yo diría va a recrear, como hacemos todos nosotros con nuestras memorias, de su debut, para decirlo así, guerrero. Entonces, vamos a leer una descripción muy detallada de los combates callejeros en una ciudad musulmana, contada, como digo, 30 y muchos años después por alguien que la está casi soñando, a un hombre que no es guerrero y que nunca ha estado en Ceuta y que quiere dejar la idea la más bonita, la más honorable posible de su señor. Si después volvemos a las páginas de Zurara, pues las leemos con muchísimo interés, pero como imaginan, no vamos a buscar un film de lo que ha ocurrido. Zurara escribe por 1450, el rey Juan I ha muerto, como aquí se dice, en 33, su hijo y sucesor, el hermano mayor de Enrique, Duarte, ha muerto en 38. El otro hermano, el infante Don Pedro de las 7 partidas, ha muerto el año anterior, en 49. O sea, casi todos los protagonistas de la toma de Ceuta han muerto, se queda Enrique. Algunas dudas, primeras dudas. El tiempo de preparación. ¿Cuándo empezaron los portugueses a pensar en conquistar esta ciudad o en hacer algo desde el punto de vista militar, algo espectacular, sin un destino ya elegido? Sabemos que en 1411 el pequeño Juan II de Castilla cumple sus 6 años y se celebran treguas con Portugal. Probablemente este rey Juan I estaba desde hace 2 o 3 años esperando este momento para firmar esas treguas y para poder hacer algo espectacular, una expedición, un golpe militar,
para afirmar su poder militar face a Castilla, sin afrontarla directamente, que no podría ni quería, para aumentar su prestigio en Europa, para aumentar su prestigio en Roma, face al Papa, y para ayudar a olvidar que su legitimidad de rey era muy dudosa, porque Juan I no debería ser rey de Portugal. Sí, la hija de Fernando, Beatriz, la esposa de Juan I de Castilla, es así. Este no. En 1411, entonces, las treguas. En 1412, Fernando de Antequera se marcha a Aragón, después del compromiso de Caspe. Y como he dicho, mi convicción es una sospecha, es que el rey de Portugal sentía la necesidad de una fuerte demostración militar frente a Castilla, porque después de Aljubarrota, no sé si tengo para aquí, no es importante, sí, después de, esta es una imagen muy bonita y nada rigorosa. Es un dibujo de las crónicas de Froissart y bueno, hay muchos dibujos como esto para todas las batallas. La única cosa que cambia son las armas, portugueses, castellanos, pero tiene para todos los gustos de todas las épocas. Es muy bonito porque es lo que tenemos para Aljubarrota. Si ustedes me preguntan si esto tiene algo que ver con la realidad, no, pero no está mal. No es es del tiempo. Decía yo, después de Aljubarrota, o sea, un cuarto de siglo y más, el ejército portugués no había tenido ocasión de demostrar su valor y eso era esencial para un reino pequeño, un poco acosado y más aún, como he dicho, para un rey de legitimidad muy dudosa, y eso lo comentaba en las Cortes de Europa. Por eso, como he dicho, no me sorprendería si el proyecto de una expedición militar espectacular hubiese precedido la elección de un destino concreto. Tenemos que atacar algo, tenemos que atacar a alguien, ya veremos quién. Entramos ahora en uno de los capítulos más controvertidos entre los historiadores portugueses. ¿Por qué Ceuta? Se ha polemizado muchísimo, demasiado, sin duda, y ya sabemos todos lo que pasa cuando una polémica se arrastra. En algún momento se pierde de vista el principal motivo de la discusión y solo interesa vencer al adversario. Unos decían que se atacó Ceuta para difundir la fe cristiana y recuperar la ciudad a los musulmanes, ya que la ciudad había sido cristiana desde su fundación en el año 4800 y picos antes de Cristo por un hijo de Noé. Y eso lo dice Zurara, y fue cristiana hasta la expansión árabe. Contra este idealismo de cruzada se erguieron buenos historiadores que subrayaron razones más materiales. La búsqueda de trigo, la búsqueda de oro, el dominio sobre ricas rutas de comercio que pasarían por Ceuta, desde el oro del interior del sur de África, Sigilmasa, hasta la seda del Levante. Los grandes entusiastas de la expedición a Ceuta habrían entonces sido los burgueses de Lisboa, los grandes mercaderes. Eso, a mi juicio, no hace ningún sentido. A los mercaderes raramente les va bien la vía de las armas. Si una ciudad es un gran centro de comercio internacional, en gran medida del comercio internacional musulmán, si esa ciudad tiene muy buenas relaciones con ciudades y mercaderes cristianos, como en el caso de Ceuta, una ocupación violenta solo podría acabar con todo eso. Las rutas comerciales, las caravanas se alejarían, las colonias extranjeras se marcharían, quedaría una ciudad fantasma, lo que ocurrió en gran medida, ¿no? En mi opinión, se reunieron varios factores. Esa necesidad política de probar fuerza militar a nivel internacional, una presión social muy fuerte de la parte de una generación de nobles que nunca había tenido oportunidad de practicar ningún hecho de armas,
Pensemos que los nacidos poco antes de Aljubarrota o al tiempo de Aljubarrota tenían 30 años o más. ¿Cómo pedir al rey más donaciones, más títulos, más riendas, que es de lo que viven los hidalgos, sin lo haber servido militarmente con sus hombres? Muchos amenazaban de marcharse, de irse de Portugal para combatir al servicio de otro rey de la cristiandad. Como motivo más cercano, sabemos, nos dice Zurara, y yo creo que eso lo podremos aceptar, que los 3 hijos más activos de Juan I, de quien él hacía mucho caso, o sea, Duarte, el heredero de la corona y futuro rey, Pedro, el infante de las partidas, y Enrique, esos 3, y un más de que no se habla mucho, porque es un hijo natural mayor que todos, Afonso, conde de Barcelos, ellos querían ser armados caballeros, y el rey proyectaba unas fiestas muy ricas, y ellos decían, no, eso es para hijos de burgueses, que tienen tanto más honor cuanto más gastan. Pero nosotros no, somos hijos de reyes, entonces nuestro honor se mide por el sangre de los enemigos. Bueno, esas son declaraciones para la historia un poco, pero decía yo que querían ser armados caballeros y solo aceptaban hacerlo después de un hecho militar duro. Con la elección de Ceuta, se daba, decía un historiador portugués, se hacía la cuadratura del círculo. Se daba un golpe duro a la piratería musulmana que hacía muchísimo daño a las costas portuguesas y al comercio portugués entre el Atlántico y el Mediterráneo. Ocupando la ciudad, Portugal se convertía en un actor de primer plano en la geopolítica del estrecho, de la que hablaba hace poco Felipe. Castilla tenía Algeciras, Granada tenía Gibraltar y Portugal tendría Ceuta. En un periodo en que el comercio portugués en la Europa del Norte pasaba por momentos difíciles, habrá sido también una apuesta en reforzarlo en el Mediterráneo, y con esto yo estoy utilizando en mi provecho una idea de un amigo de los 2 que me acompañaron aquí, Flávio Miranda y Joana Sequeira, que han hecho conmigo ese recorrido de coche de Porto, que es un poco largo, y Flávio Miranda en su tesis de doctorado ha probado que, al contrario de lo que la historiografía portuguesa pensó muchos años, el tratado de 1386, el tratado de Windsor con los ingleses, que todos decíamos ha aumentado el comercio, no, lo ha enfraquecido. ¿Por qué? Porque con ese tratado nos convertimos en enemigos de los franceses y de los castellanos. Hay costas muy largas para hacer de barco, cerca de naciones enemigas. Y el comercio de Portugal baja. Entonces, ¿será que ocupar una posición estratégica en el estrecho sería también, de una forma consciente o no, una forma de fortalecer un poco nuestra posición comercial en este pasaje? Bueno, esto, como digo, una duda más. Pero yo creo que esencial para esta discusión es una otra discusión que ocurrió hace 6 siglos, la que Zurara nos cuenta después de la conquista. ¿Qué hacer con Ceuta? ¿Conservarla sub dominio portugués? O sea, preparar un contingente importante de soldados, un comandante, alimentos, armas, barcos, o simplemente abandonarla. Si este debate se produjo efectivamente, claro que quedamos en duda sobre los planes estratégicos que los portugueses tenían para la ciudad. Si tenían tantos planes estratégicos, pero después de ocuparla discutían si era para abandonarla, comprenden que esto no sea evidente. Sobre el ataque militar propiamente dicho, muy estudiado, muy conocido, 2 o 3 apuntamientos solo para esta charla entre nosotros, cosas muy sencillas pero que nunca he visto escritas y menos aún las escribí yo. El rey de Portugal atacó Ceuta sin aviso previo, sin declaración de guerra, sin motivo próximo, sin razón.
Poco tiempo antes, 2 galeras portuguesas de espiones habían pasado en Ceuta a camino de Sicilia y después de vuelta, y habían sido recibidas en el puerto sin ningún problema, tranquilamente. No creamos que en el siglo XV las cosas eran más salvajes que hoy. Había códigos para hacer la guerra y para hacer la paz, había reglas que en este caso no fueron respetadas. Esto de decir que se luchaba contra enemigos de la religión católica fue muy cómodo para justificarlo todo. En segundo lugar, una nota, los infantes portugueses, como he dicho, Afonso, hijo natural del rey y futuro primer duque de Braganza, Duarte, Pedro, Enrique, y muchos centenares de hidalgos, Pedro de Menezes, entre ellos, nunca habían combatido. Eso lo sabemos, claro, pero yo creo que es interesante parar un minuto para pensarlo. Nunca. No es una gran descubierta, pero creo que normalmente no lo recordamos. Y también gustaría de saber bastante más sobre la reacción genovesa, si es que la hubo. Estos mercaderes están en Ceuta hace por lo menos 2 siglos, los genoveses. Y a veces vienen con sus flotas. El suc genovés será completamente destrozado por los portugueses. Los genoveses no volverán, ni otros. El episodio militar en sí mismo todavía no es claro para mí. Las 2 flotas portuguesas, que incluyen muchos barcos castellanos, que incluyen barcos y soldados de toda Europa, y 2 flotas, ¿por qué? Porque es una flota de galeras comandada por el rey y que tiene Duarte y Enrique, y otra flota de naos comandada por Pedro. Tiene una travesía del estrecho muy complicada. Del Algarve hasta la vista de la ciudad es un tormento. Una de las cosas que yo comprendí solo aquí, cuando Fernando Villada tuvo la generosidad de nos conducir en un paseo, un pequeño paseo en el Desnavegado. Y bueno, decía, vamos por ahí, pero no sabemos si podemos pasar. Yo, que no podemos pasar porque es un mar azul, todo tranquilo, ¿por qué no podemos pasar? Y después en un momento se vio que las aguas no eran tan tranquilas como se pensaba y que, bueno, yo comprendí porque la travesía del estrecho pudo ser un problema grande y lo fue. Las 2 flotas llegan a la vista de Ceuta el día 9 de agosto. Pero lo pasan fatal durante mucho tiempo. Son arrojadas hasta Gibraltar, otra parte hasta Málaga. Experimentan una enorme dificultad para conseguir esta cosa que para mí aparentemente es tan sencilla. Reunirse, las 2 flotas, reunirse frente a Ceuta en buena orden de combate ante la ciudad. No es fácil, no lo fue. O sea, si contaban con el efecto de sorpresa, seguramente que sí, ese efecto se perdió muy rápido. El relato del ataque tampoco es muy convincente, por varias razones. Se olvida completamente el rey, Juan I. Juan I es tratado de una forma casi condescendente, como un viejo senil, que no sabe mucho qué cosas están pasando, ya está siendo, está quedando un poco de lado y no sabe siquiera lo que hacen sus hijos. No se habla no se habla de Afonso, el mayor y medio hermano de los otros. No se habla de Pedro, se habla poco de Don Duarte, no se habla del mariscal, no se habla del capitán Mor, no se habla del viejo condestable de esta batalla, de Alsbarrota, Nuno Álvares Pereira. Estaban todos ahí, pero no se habla de él. Se da todo el protagonismo a Enrique. Yo un día escribí como chiste, parecía que Enrique conquistó la ciudad solo. Es la idea que se queda. Por otro lado, ¿cómo podrían soldados experimentados, algunos de los que defendían la ciudad,
muchos de los musulmanes seguramente, soldados experimentados, cercados por una flota muy poderosa y sabían a lo que venían los portugueses. ¿Cómo podían esos soldados, decía yo, involucrarse en combates de niños en la playa y hacerlo con una puerta de la muralla abierta? Por más que me lo expliquen, yo esto, en fin, no lo veo claro. Aspectos del combate, un calor horrible, día 21 de agosto en Ceuta, muchos, los atacantes, y no sé, bastantes defensores, pero sobre todo los atacantes con sus armaduras, sus protecciones en metal, que tampoco contribuye para refrescar la gente. Estas protecciones de metal y dentro otras protecciones con muchas camadas de algodón. Una sed terrible por gente que había pasado el último mes comiendo carne salgada. ¿Cuánto tiempo duró el combate? No lo sabemos. Durar habla de 4 o 5 horas, me parece demasiado, pero bueno. El comando militar del ataque parece o incompetente o inexistente. Una cuestión que para mí es central es que los defensores de Ceuta no ofrecieron una resistencia especialmente valiente, para decirlo así. Estaban preparados para el ataque. Tuvieron todo el tiempo del mundo, casi 2 semanas, para prepararse, para pedir ayuda, para reforzarse, para todo. Y nada, mirando la topografía urbana de la ciudad, se esperaría que la resistencia musulmana fuese mucho más dura. Bueno, se pierde la parte del puerto por distracción, por no sé, de esos soldados que dejan atrás de sí la puerta de la muralla abierta. Pero se pierde esa parte, quedaba el castillo, y tomar un castillo medieval era muy complicado. Y si el castillo era tomado, posiblemente se podría resistir un poco más tras las murallas de la Frac y de su alcázar. Que nos dice Zurara que el castillo los portugueses lo encontraron vacío, y no habla de más ningún plan de resistencia, de más ninguna fortificación. No hay más obstáculos, al parecer, al avance de los soldados portugueses. Eso siempre me ha intrigado y nunca lo he visto discutido, simplemente planteado entre los historiadores portugueses. Es como si dijéramos, nosotros somos muy fuertes y se acabó. No eran tan fuertes así. 20 años después, en 1437, los musulmanes aplastaron a los atacantes portugueses en Tánger. Más, el comando militar musulmán es presentado por Zurara como a lo mejor incompetente, en la peor perspectiva, cobarde. Salah ibn Salah solo se lamenta, retira muy pronto de la ciudad para el castillo y más pronto aún del castillo. Y por eso esa idea que parece un poco cobarde, pero él volverá a encontrar a los portugueses en 22 años después, como he dicho, en Tánger. Y ahí no parece ni incompetente ni cobarde. Para comprender lo que pasó y esa aparente poca resistencia incomprensible de los ceutíes, yo diría que hay que conocer bien la historia de la Ceuta musulmana, de una ciudad muy rica, muy prestigiada, con periodos frecuentes de autonomía, incluso de independencia, que la hacían respetada y deseada desde algunas décadas. Decía, de una ciudad así, desde algunas décadas que Ceuta ya no lo era. Su integración en el reino merinida en 1328 hizo con que la anarquía política de Marruecos en esos tiempos se reflejase en la ciudad. A sumar a esa anarquía se habla de una epidemia y de hambre en Ceuta. Eso es algo que también me gustaría de estudiar un poco mejor. Es verdad que se habló de voluntarios de la fe que han venido de Salé, de Anafé, de Asamor.
Es verdad que Granada quiso contraatacar, pero nada produjo efectos. El Reino Merinida de Fez estaba en guerra civil, no podía reaccionar, y esto los portugueses lo sabían seguramente. De esto no se habla en las crónicas, pero yo apostaría que los portugueses estaban informados de esto. No voy a cansaros mucho más. Me interesa mucho. Yo escribí un artículo que se llama El día siguiente. Lo que pasó cuando las flotas volvieron a Portugal y Zurara nos dice que se quedaron 2.500, 3.000 soldados portugueses en las murallas llorando e imaginando que no tenían mucho tiempo de vida. Y el capitán Pedro de Menezes ya ocupado en preparar la defensa. Pero sabemos muy poco del cotidiano. No sabemos nada del número de habitantes que tenía la ciudad musulmana. Y no sabemos nada, yo no sé, a lo mejor Fernando sabe, otros yo no sé. Y cómo se podría reconvertir una ciudad musulmana con su urbanismo muy típico en una ciudad cristiana de hombres, de soldados. Y después, con el tiempo, de condenados. Y después, con las primeras mujeres, que tenían una profesión específica que se hace muy útil en estos casos en que hay muchos hombres lejos de casa, no voy a demorarme en eso, vuestra imaginación podrá completar. Y poco a poco llegarán familias, artesanos, imágenes religiosas, 1421, Santa María de África. Y para mí, ese es uno de los capítulos más interesantes y menos estudiados en la ciudad portuguesa. Su vida cotidiana, su economía, su subsistencia. Se sabe que se producen aquí textiles. La progresiva adaptación de su urbanismo. Hay algunos documentos, hay un libro muy grande que se llama El libro de las islas, que tiene algunos contratos agrarios, pero era algo que yo nunca pensé en estudiar porque no conocía a Ceuta. Ahora, no sé. Una o dos cosas más para terminar. Hubo, en la conquista, no fue todo bonito entre los portugueses. Hubo algunas historias feas. El infante Pedro y el viejo condestable Nuno Álvares Pereira se pelearon. Hubo un rumor que el prior de la Orden de Hospital era un traidor y estaba combinado con los musulmanes. Hubo una pequeña revuelta, siempre según Zurara, una pequeña revuelta de escuderos de Enrique contra el infante. Al parecer, muchos escuderos pensaban que el rey estaba desanimado, Enrique también, desmoralizado. Entonces, se preparaban para sacrificar algunas decenas de soldados en la playa para poder venir a volver al reino y decir que lo habían intentado todo. Después, cuando el rey invita a hidalgos, hay tres que declinan. Pedro de Menezes es la cuarta elección. Es raro porque parece haber un contraste entre una preparación muy cuidada, muy profesional, yo diría una preparación perfecta, y después una concretización del ataque algo precipitada, improvisada, mal hecha. No veo un liderazgo claro en todo esto, no veo planos para atacar el castillo, si el castillo continuaba ocupado, no veo nunca planos para acercar la ciudad por tierra. Y Ceuta era imposible de tomar sin una flota, pero si era defendida por tierra y reforzada por tierra, no sé qué harían los portugueses. Números, no lo sabemos, tenemos números para todos los gustos, diversos testigos. De barcos, 270, dice el alférez mor portugués, 242 barcos, dice Mateus Pisano. Jerónimo Zurita dice 212. Un cronista, Álvaro García de Santa María, dice 190. El mejor informado, posiblemente un espión aragonés, Ruy Díaz Vega, dice 100 barcos sin contar con los que salieron de Oporto. ¿Y cuántos soldados? Unos dicen 50.000, otros dicen 20.000.
Y entre tanta disparidad quedamos sin saber si es mejor tener estos números o no tener ningunos. Bueno, como habéis visto, más que enunciar cosas de que estoy seguro, y hay algunas, no muchas, preferí compartir con vosotros preguntas y dudas. Tengo bastantes más, hay muchas más. La simpatía y el calor humano con que nos habéis acogido estos días inolvidables no tornan las cosas más fáciles. Me sentiré a partir de ahora un ceutí de adopción, con muchas ganas de participar en esos congresos del año que viene y, más que eso, de seguir intentando investigar el muy complejo pasado de vuestra ciudad, que haré mía de mi ciudad. Muchas gracias.